Retornamos a Bufete Emanueli Informa. Estamos en el tercer episodio, la tercera parte de este resumen de los meses de septiembre, octubre y noviembre, en los cuales estuvimos fuera del aire porque estábamos atendiendo compromisos muy importantes, compromisos que nos ocupaban todo el tiempo, particularmente los relacionados con la vista oral que se llevó a cabo en el Tribunal Supremo en octubre, que nos estuvo trabajando y estudiando durante todo el mes de septiembre, y estuvimos a mitad de octubre trabajando en ese asunto y luego trabajando en el acuerdo de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es el tema que discutimos en el episodio anterior. Ahora vamos a hablar de otro evento que ocurrió durante este mes de octubre y noviembre, en el cual la jueza Laura Taylor Swain desestimó dos demandas presentadas por los empleados del Fondo del Seguro del Estado, por la Unión de Empleados del Fondo del Seguro del Estado y la Unión de Médicos del Fondo del Seguro del Estado, en los cuales estaban reclamando que la ley promesa, por un lado, incorpora unas limitaciones y unos menoscabos de los convenios colectivos que se implantaron mediante las leyes del Estado Libre Asociado sin haber una justificación, una razonabilidad para hacerlo, y otro caso en el cual se alega que la ley promesa es inconstitucional porque violenta varias de las enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos de América. La jueza Taylor Swain, en un cambio de postura dramático, porque no es lo que había hecho en otros casos muy similares, entendió que los casos de los empleados del Fondo del Seguro del Estado no hacían alegaciones suficientes en derecho como para establecer unas reclamaciones válidas. En el primer caso, que es el caso laboral, que es el caso donde los obreros del fondo plantean que la Junta de Control Fiscal, mediante los planes fiscales, ha incorporado unas leyes que le menoscabaron los convenios colectivos y que esas leyes, por tanto, son inconstitucionales, porque el Estado no puede legislar para menoscabar los contratos a menos que haya una justificación bien importante y que sea la única manera de resolver un problema dramático para el pueblo, ¿verdad? Se puede decir que la crisis que está pasando Puerto Rico es una crisis significativa, muy dramática. Sin embargo, las leyes que se aprobaron no tenían una justificación porque los obreros del fondo pertenecen a una corporación pública que no tiene problemas económicos. Por ende, no era necesario para poner en vigor medidas de austeridad para que la Corporación del Fondo del Seguro del Estado pudiera seguir operando. No era indispensable para que el fondo siguiera como una corporación pública. Así que no había una emergencia real en cuanto al Fondo del Seguro del Estado. Tomen nota que hay muchas corporaciones públicas que no están bajo la misma situación que el gobierno central o la Autoridad de Energía Eléctrica. Por ejemplo, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados no está en quiebra. Tampoco el Fondo del Seguro del Estado. Y en ese sentido, usaron de excusa la crisis del gobierno central para afectar los convenios colectivos, y eso es una violación constitucional. La UTIER, en un caso más dramático, lleva los mismos planteamientos en relación a la Autoridad de Energía Eléctrica y la jueza entendió que la demanda procedía. Entendió que la demanda hacía alegaciones suficientes en derecho como para continuar al trámite de descubrimiento de prueba y en su momento a un juicio en su fondo. Sin embargo, los obreros del fondo, con un mejor caso, porque la Corporación del Fondo del Seguro del Estado no está insolvente como está la Autoridad de Energía Eléctrica, la jueza resuelve que no se hicieron alegaciones suficientes. Las alegaciones que hacen los obreros del fondo son mejores que las que hacen en el caso de Lutier y que la jueza permitió que el caso de Lutier continuara. Así que vemos un cambio de postura de la jueza Laura Taylor Swain en cuanto a lo que va a permitir que se litigue dentro de los casos de título 3 de promesa. Evidentemente, ya los obreros del fondo, por conducto del Bufete Emanueli, radicaron el Notice of Appeal y ya el 16 de diciembre es la fecha para que nosotros sometamos el opening brief, el primer alegato que se somete, para que las partes demandadas contesten y nosotros podamos luego replicar, y es probable que haya una vista oral. Así que el caso es significativo porque usa argumentos que en otras ocasiones no entendió eran válidos para desestimar la demanda.
y lo hace en otros aspectos bajo una serie de fundamentos que no tienen base en derecho y que no son razonables y que entendemos que el primer circuito en Boston, como ha hecho en la mayoría de los casos que ha evaluado las actuaciones de la jueza Taylor Swain, va a revocar. Así que les mantendremos informados para que puedan estar al tanto de lo que va ocurriendo. El otro caso que la jueza desestimó, ya más reciente, fue el caso en donde los obreros del fondo impugnan la constitucionalidad de la ley promesa y la impugnan a base de violación de varias de las enmiendas de la Constitución Federal, la primera, la quinta, la 13ª, 14ª, 15ª enmiendas de la Constitución Federal, a base de la premisa de que promesa es una ley colonial amparada en la cláusula de los territorios que ha sido interpretada por los casos insulares como que es una ley que es omnímoda, es decir, que puede hacer lo que le dé la gana con Puerto Rico y evidentemente eso es lo que hace la ley promesa. Destruye la gobernanza local de Puerto Rico, impone 7 personas que no fueron electos por nadie para que gobiernen los asuntos del país. Y eso a estas alturas del siglo XXI es impermisible, es una actuación dramática de coloniaje y a nivel internacional se ha resuelto que el coloniaje es esclavitud, que el coloniaje es un crimen internacional y la alegación principal de los obreros del fondo es que promesa es igual a signos e incidentes de la esclavitud que priva de las prerrogativas políticas que tenemos bajo esas enmiendas de la Constitución y que también le priva de las prerrogativas de los derechos humanos que se han legislado a nivel internacional. La jueza no entró en los méritos del caso. La jueza no quiso entrar a ver si de verdad el coloniaje bajo promesa es igual a esclavitud. La jueza dijo que los obreros del fondo no tenían standing. Y aquí hay otra contradicción en términos de lo que ocurrió en el caso de Luthier, donde a pesar de que se cuestionó la legitimación activa, es decir, la capacidad para radicar demandas en contra de Estados Unidos, del gobierno de Puerto Rico, de la Junta, porque se sufre un daño específico y concreto que se puede reparar mediante estos pleitos. A pesar de que eso ocurrió en Luthier, en términos del caso laboral y en términos del caso donde se alega la violación a la cláusula de los nombramientos, en el caso de los obreros del fondo que están en la misma posición que los obreros de Luthier, la jueza resolvió que no había standing. Son obreros que pertenecen a una entidad cubierta por el plan fiscal del gobierno central, que ya el gobierno central radicó un título 3 y radicó un plan de ajuste de deuda. Son obreros que han sido perjudicados por las leyes de austeridad que la Junta hizo parte de los planes fiscales. Son obreros que han sufrido menoscabos como participantes de los sistemas de retiro y como retirados. Es decir, que están en la misma posición que los obreros de Luthier para hacer el reclamo de que promesa es inconstitucional y la jueza dice que no hay legitimación activa, que no hay standing. Esta es otra decisión que ya radicamos en Notice of Appeal. Todavía no tenemos fecha para que esto se considere, pero creemos que será en los primeros 2 meses del año 2020, donde estaremos haciendo los alegatos correspondientes y confiamos en que el circuito también revoque. Una vez el circuito revoque, ya la jueza tiene que aceptar los argumentos que hacen los obreros del fondo y determinar si son válidos o no son válidos en derecho. Este es un caso que tiene una importancia fundamental porque es distinto al de la cláusula de los nombramientos, donde se estaban impugnando los nombramientos de la Junta y se estaba impugnando unas secciones de la ley promesa particulares. Aquí se está diciendo que la ley promesa es inconstitucional completa y que hay que echarla abajo porque viola preceptos fundamentales y derechos humanos fundamentales. Así que estos casos son muy importantes. Estamos ahora ante el primer circuito en Boston. Hay alegatos para empezar el caso. Hay alegatos de oposición por parte de las partes demandadas y alegatos de réplica. Y es probable que se celebre otra vista oral ante el primer circuito donde se argumente el caso. Cualquier parte que pierda en el circuito, como ya vimos en el caso de Luthier, puede recurrir al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Bueno, vamos a seguir actualizando toda la información relacionada a la ley promesa para que podamos ponernos al día en todo lo que ha ocurrido en los últimos meses. Regresaremos en el próximo episodio de Bufete Emanueli Informa.